Buenas tardes, queridos todos, en este jueves de otoño, jueves 8 de octubre, si no me equivoco mal. Esperando que estéis bien en cada uno de vuestros hogares, familiares, y que podamos disfrutar una vez más esta tarde de la comunión fraternal y mutua delante del Señor, ¿no? Al oír su palabra, al atender su palabra y también al llevar nuestras oraciones ante su presencia. Presencia que Cristo el Señor, Jesús, nos tiene dispuesta para acercarnos libremente ante nuestro Padre y Señor, ¿verdad? Al abrir las Escrituras hoy, en la primera epístola del apóstol Pedro, estamos ya en el capítulo 5 y veremos hoy el verso 1, muy importante en esta epístola y también en el Nuevo Testamento, donde el apóstol Pedro alude a los que pastorean las iglesias locales, los llamados ancianos en el Nuevo Testamento, y es un asunto importante para que lo podamos ver en detalle, ¿no? Así que permitidme, por favor, que leamos el mismo texto, los versículos que se refieren a este tema de los ancianos o pastores. Dice así, Primera de Pedro, capítulo 5, verso 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hasta ahí el versículo 5 de la primera epístola de Pedro, capítulo 5, que vamos a examinar esta tarde y posiblemente solo veremos el verso 1. Repasando esta epístola, hermanos, vemos como Pedro, ese antiguo pescador rescatado por el Señor para seguirle a él, ahora en su ministerio de apóstol, pues escribe desde Roma a ciudad a la que él llama Babilonia, ¿no? Como un sinónimo de una ciudad de confusión en esos días, y seguramente lo hace antes del incendio provocado que hubo en la ciudad y de aquella gran persecución con la que se acusó a los cristianos de haber incendiado la misma ciudad. Eso fue en el año 64, en los días de Nerón, ¿verdad? O sea, esta carta la escribe Pedro muy posiblemente como unos 30 años después de que el Señor Jesús ascendió a los cielos. Y el mismo Pedro dicta esta carta a su escribiente y fiel Silvano, como dice al final, y también Marcos, a quien le llama su hijo, posiblemente una referencia a Marcos, este que escribe el Evangelio, pues Marcos se encuentra también con él en Roma, tal como dice en la despedida del capítulo 5. Y esta carta apostólica Pedro la envía a hermanos de trasfondo gentil principalmente, es decir, no judío, aunque posiblemente en las iglesias a las que iba dirigida esta carta había también hermanos judíos, como era normal, había congregaciones mixtas, mezcladas, ¿verdad? Era común en la época, en ese siglo primero del cristianismo. Y estos hermanos formaban parte de iglesias locales ya establecidas en diversas regiones de lo que hoy llamamos Turquía. Es decir, esas menciones que hace el apóstol Pedro al comenzar la carta, pues son regiones situadas en lo que hoy es el país turco en nuestra Europa. Y que vivían ahí esas familias, esos hermanos y esas iglesias estaban ahí posiblemente porque habían sido obligados a emigrar, y es posible que a emigrar desde Roma también, por la persecución que había,
y por el acoso que ya los cristianos estaban sufriendo, ¿verdad? Es muy coincidente también, históricamente, hermanos, que hoy en día, si tuviésemos que enviar una carta a iglesias en Turquía, veríamos que esta carta del apóstol Pedro tiene una gran coincidencia y nos parecería escrita ayer mismo, porque los hermanos en Turquía siguen padeciendo mucho y sufriendo un cruel acoso contra la fe en Cristo, ¿no? Así que estos hermanos que reciben la carta serían muy alentados y confortados. Por eso tanto ellos como nosotros apreciamos, ¿no?, la palabra del Señor, que es viva y que fue dada a sus siervos, en este caso al apóstol Pedro, ¿no? Pedro les enseña a lo largo de la carta cómo vivir adecuadamente honrando al Señor en todos los órdenes de la vida, a pesar del sufrimiento y del acoso inmerecido que estaban soportando día a día, ¿no? Y ese es el tema sobre el que gira toda su carta, ¿no?, que a nosotros nos enseña también a resistir las pruebas, no a resistirlas de cualquier manera, sino a resistirlas agradando a Cristo, ya que Él mismo, Señor, hubo de pasar por lo mismo que nosotros y fue fortalecido por el Espíritu Santo, al igual que nosotros lo somos cuando atravesamos por distintas pruebas, tentaciones, dificultades, etcétera, ¿no? Así que el mismo que fortaleció al Señor Jesús es el que fortalecía a estos hermanos, dice el apóstol Pedro, y el que nos sigue fortaleciendo a nosotros a día de hoy, ¿no? Y por ello hemos de decir, Señor, gracias, porque es un regalo de tu parte. En medio de las tribulaciones, pues somos confortados y protegidos. Y ahora en capítulo 5 observamos que Pedro se dirige a los hermanos que son ancianos y que pastoreaban en las diversas congregaciones cristianas que ya he descrito y a las que va dirigida esta carta, ¿no? Y así en el verso 1 describe su propio perfil de siervo de Dios. En los versos 2 y 3 vemos que el apóstol describe cómo debieran ser y cómo debieran conducirse personalmente los hermanos que pastorean y cuáles debieran ser sus motivaciones para hacerlo, ¿verdad? En el verso 4 explica cómo será la recompensa que el Señor va a dar a los que pastorean adecuadamente. Y también en verso 5 pide el apóstol que los más jóvenes debieran sujetárseles, dejándose pastorear y cuidar, para que así la iglesia local sea gobernable, viviendo ordenadamente, y de esta manera todos, humildemente, puedan agradar al Señor en el seno de lo que es una congregación, una iglesia local. Ahora, el versículo 1, vamos a centrarnos en él, y dice lo siguiente, lo voy a volver a leer. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Observamos aquí en este verso que Pedro, el apóstol, se dirige a los ancianos de las congregaciones y lo hace en plural, asumiendo que en las iglesias locales había habitualmente varios hermanos reconocidos como tales. No una referencia a todos los hombres varones de la congregación, no, sino a unos hermanos que concretamente habían sido reconocidos delante del Señor y por la Iglesia como ancianos, ¿verdad? También Pedro se incluye entre ellos como un anciano y pastor más, que además ha sido testigo junto con Cristo y espera ser participante de la gloria con él. Esto es lo que dice en el verso 1. En primer lugar, sabemos por el Nuevo Testamento que los apóstoles, una vez que había grupos de creyentes que se reunían en una localidad concreta, ellos mismos, llegado el momento oportuno y habiendo hombres suficientemente capacitados por el Señor, reconocían a estos hombres varones
como ancianos pastores en las congregaciones locales. Y así lo hacían también sus colaboradores, pues vemos que Pablo se lo pide a Tito en Creta y se lo pide a Timoteo en Éfeso, ¿no? Porque ellos sabían que una iglesia local, para estar protegida y para que pueda vivir ordenadamente, necesita ser pastoreada por hermanos que han sido llamados por el Señor, de tal manera que puedan gobernar coordinadamente estos hermanos a esa congregación como un equipo y como un consejo pastoral de esa iglesia local, ¿no? Y así lo vemos en Hechos 20, en versos 28 a 31, cuando el apóstol Pablo, de vuelta a Jerusalén, se detiene en Mileto y ahí manda llamar a los ancianos de la iglesia en Éfeso, ¿no? Y dice lo siguiente, el texto de Lucas, Hechos capítulo 20, versículo 28, permitid que lo lea, ¿no? Que lo lea ahora en este momento. El apóstol, hablando a los ancianos de Éfeso, como digo, pues les dice lo siguiente, Hechos 20, 28. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, entre la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos o supervisores, para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estad alertas, recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas, y ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos aquellos que son santificados. Ahí el apóstol está definiendo la alerta con la que han de vivir y servir aquellos que pastorean a la iglesia de Éfeso, ¿no? Y que son principios apostólicos y que nos sirven a nosotros también. Ahí Pablo pide a estos ancianos que sean vigilantes de sí mismos y de la congregación, entre la que ellos son obispos. La palabra obispo, aunque hoy tiene otra connotación religiosa, pero la palabra obispo en el Nuevo Testamento es supervisor, ¿no? Es sobreveedor. Entonces se usa ese término en el Nuevo Testamento. Hombres que son capacitados y llamados por el mismo Espíritu Santo para apacentar a la iglesia, que apacentar es cuidar y alimentar, vigilar y nutrir a la iglesia del Señor, ¿no? Iglesia que es suya, que es de Dios, ya que fue Cristo quien la adquirió, quien nos ha adquirido con su sangre, ¿no? Con su propia vida entregada por nosotros, como sabemos. Ahora podemos preguntarnos, hermanos, a estas alturas, ¿por qué es necesario que las iglesias, que la iglesia local, tenga supervisores espirituales? Muchos han dicho, pero no tenemos al Espíritu Santo. Cada creyente no tiene al Espíritu Santo. ¿No nos valemos por nosotros mismos? Pues parece que no. Parece que el Señor levanta dones para hacer esta labor, ¿no? Tal como dice la misma Escritura y los apóstoles lo enseñan. El apóstol lo explica en los versos 29 y 30 que podemos ir mirando en la Biblia, ¿no? Y sencillamente podemos decir que la supervisión pastoral es necesaria porque la iglesia del Señor es atacada regularmente de 2 maneras, principalmente de 2 maneras, y el apóstol lo explica muy claramente aquí, ¿no? Una manera en la que la iglesia del Señor, las iglesias locales, son atacadas por el maligno es por aquellos que el apóstol llama lobos feroces o dañinos, que vienen de fuera, no son del rebaño,
son personas que vienen de fuera, que aparentan una cosa, pueden venir vestidos de ovejas, pero no lo son lobos en realidad, son otra cosa de lo que aparentan. No se entregan a la Iglesia, no aman a la Iglesia, no conocen a los hermanos. Y lo que pretenden en realidad es destruirlos y confundirlos en su fe y en su andar cristiano. Así que, como lobos que son, esperan la ocasión oportuna para saltar y devorar, ¿no? Confundir y estropear al rebaño del Señor. Por eso dice el apóstol en verso 29 que entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y que no perdonarán significa que lo van a destrozar, que es lo que hace un lobo, que a veces ataca a un rebaño y no sé si alguno de vosotros ha visto, yo lo he visto, atacan y pueden matar a 10 ovejas, pero no es que se las coman. Igual se comen una o la mitad de una, pero matan a un montón, ¿no? Para amedrentar, para hacer daño, para destruir en realidad, ¿no? Y el apóstol dice que las iglesias son atacadas por personas con estas características. Es un ataque espiritual, evidentemente. Son personas que parecen una cosa, pero en realidad son otra. Y evidentemente hay que estar alerta en esto. La segunda manera que menciona el apóstol que una iglesia es atacada, lo dice aquí, es que es a través, o suele ser a través de la falsedad y la perversidad de algunos de dentro de la misma iglesia, ¿no? Gente que se aparta de la fe, que se enfría, que se descarrila en la fe, o que no son verdaderos creyentes, pero están en la misma iglesia local, y a continuación lo que hacen es que en su desvarío y en su extravío intentan arrastrar también a los demás hermanos de la iglesia, ¿no? Esto lo vemos aquí en Hechos 20, en este verso 30 que el apóstol está mencionando. Por eso, esto es doloroso y triste, hermanos, pero es cierto. Esto ocurre lamentablemente. Por eso el Señor pide estar siempre alertas espiritualmente. ¿Por qué? Porque Satanás está procurando constantemente detener y derribar todo lo que el Señor levanta. Y la Iglesia, nosotros, el pueblo de Dios, somos un objetivo prioritario del diablo, para atacarnos ya sea por fuera o ya sea por dentro. Y aquellos que son llamados a hacer frente en la Iglesia local a estos ataques han de ser principalmente, aunque también los demás hermanos pueden y deben colaborar, pero principalmente los que han de estar al frente contra estos ataques son esos que son llamados por el Señor para ser supervisores u obispos de la congregación, como dice aquí el apóstol, ¿no? Y que ejercen como ancianos y pastorean la iglesia local. Por tanto, son capacitados y dotados por el mismo Señor con dones, con discernimiento y sabiduría, con fortaleza necesaria para enfrentar, para contener, para combatir estos ataques de índole espiritual, aunque parezcan otra cosa. A veces parece que son otros temas y otros asuntos, pero en realidad el trasfondo y la raíz suele ser de cariz espiritual. Por eso los ancianos pastores locales son llamados por el Señor a cuidar y defender al pueblo de Dios congregado en una iglesia local de la cual ellos son responsables, ¿verdad? Y para ello, para esto, necesitan ser guardados por el mismo Señor Jesús, quien es el buen pastor por excelencia, ¿verdad? Pero Él ve, Él conoce y por tanto Él entrega discernimiento y fortaleza para hacer esta labor tan ardua, ¿verdad? Y a la vez que el Señor entrega estas cosas y protege a los pastores para que guarden a la iglesia, la misma iglesia
los hermanos de la congregación necesitan apreciar, es necesario que aprecien y apoyen constantemente esa labor que hacen los pastores, que hacen los ancianos. ¿Para qué? Pues para poder mantener sana y protegida la vida de la Iglesia, no con otro propósito, sino para que la Iglesia sea guardada como rebaño delante del Señor, ¿verdad? Y la manera en la que los ancianos y pastores pueden presentar resistencia y vencer estos ataques espirituales consiste en que ellos mismos sean irreprensibles en primer lugar y en segundo lugar que expongan adecuadamente y con valentía la palabra divina a la Iglesia, porque la palabra es la espada del Espíritu, como sabemos, ¿no? Así que para pastorear no se requieren otras armas especiales, sino estas que la misma Escritura nos da, ¿no? Por eso Pablo les dice a los ancianos de Éfeso, aquí en Hechos 20, verso 28, les dice: mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos. Es decir, mirad por vosotros y por todo el rebaño, ¿no? Y también cuando Pablo escribe a Timoteo, le dice lo siguiente, 1 Timoteo capítulo 4, ¿no? Le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, ¿no? Es decir, los ancianos, pastores, necesitan cuidar su propia fe y su propia doctrina, su propia vida, así como perseverar firmes, sin vuelcos doctrinales ni aventuras novedosas, que por cierto están muy de moda en nuestros días, pero que arrastran hacia una multitud de errores y falsedades en la que pueden caer también los mismos pastores. Por eso es necesaria la firmeza en estos aspectos que hemos mencionado. Es importante, muy importante, para los hermanos que pastorean el perseverar, tanto en la fe que nos revelan las Escrituras como en una conducta conforme al Señor. Esto es lo que dice Pablo aquí en el verso 16 de 1 Timoteo 4. ¿Por qué? Porque esas son las claves para ser librados personalmente y también para librar a los hermanos que se pastorean en la Iglesia. ¿De qué? De todos aquellos ataques de cariz espiritual que el enemigo de nuestras almas lanza frecuentemente contra los hijos de Dios. Y de eso Pedro va a hablar en los versos y que ya veremos el próximo día, ¿verdad? Ahora acabemos con el verso 1, cuando el apóstol se pone a la misma altura que los ancianos y que los pastores de las iglesias. Yo, anciano, también con ellos, dice aquí en el verso 1, ¿no? Y Pedro no se autoerige en pontífice máximo, que es el título que tenía el emperador romano en aquellos días, y también es el título que hasta el día de hoy el catolicismo romano le otorga a cada papa, ¿no? Pontífice máximo, ¿no? Pontifex maximum en latín, como el supremo, el jefe supremo de la Iglesia, ¿no? O sea, Pedro no cae en este error, no lo vemos por ningún lado, al contrario, vemos todo lo opuesto. Por eso nunca Pedro ni ningún apóstol pretendieron ser cabezas de la Iglesia, ni llevar títulos de príncipes en la Iglesia, ni mucho menos de recibir ese título blasfemo de vicario y representante de Cristo en la tierra. Ese es un papel, hermanos, que corresponde exclusivamente al Espíritu Santo de Dios. Es el único que representa a Cristo. Es el delegado por el cielo para actuar en nombre de Cristo en la tierra. Entonces, que una persona se atribuya ese título y ese papel realmente es una blasfemia contra Dios, que Dios evidentemente va a juzgar con mucha dureza, ¿verdad?
Eso hubiera sido contrario al Evangelio, por tanto, nunca el apóstol Pedro se atribuyó esa labor, ni vemos por ningún lado que lo diga ni que lo hiciera, ¿no? En cambio, lo que sí hicieron los apóstoles es que se presentaron siempre al mundo como enviados del mismo Señor Jesús, de quien recibieron dones irrepetibles, únicos en la historia, dones muy especiales, extraordinarios, como vemos en las Escrituras, y también recibieron la autoridad del Señor para poner el fundamento de la Iglesia. Siendo Cristo la piedra angular, aquel que origina y crea la Iglesia, luego ellos ponen el fundamento. Y los demás somos llamados a edificar sobre ese fundamento, ¿verdad? Efesios capítulo 4 nos lo enseña muy bien. Y ellos pusieron el fundamento, los apóstoles, con la misma palabra que ellos enseñaron. El fundamento apostólico de la Iglesia es la palabra apostólica sobre la que nos basamos, ¿verdad? Y no podemos poner encima otra palabra o añadir, ¿verdad? Aunque ha habido muchos intentos y sigue habiéndolos para añadir a la palabra apostólica, pero no nos toca hacerlo. Así que los apóstoles, y Pedro menos, por supuesto, nunca pretendieron ser jerarcas ni príncipes gobernantes en la Iglesia, sino siervos e imitadores del Señor Jesús. Y por eso acabaron sus vidas sacrificados y sacrificándose por proclamar al Señor resucitado hasta los más lejanos pueblos conocidos en aquel primer siglo del cristianismo, tal y como el Señor les pidió que hicieran, que fueran hasta los confines de la tierra, ¿verdad? Por eso Pedro acaba diciendo aquí en el verso 1 que estamos viendo esta tarde, que él mismo es un coanciano, igual que cualquier pastor local, y que además fue testigo de los padecimientos del Señor Jesucristo en primera fila, como sabemos muy bien, ¿no? Se avergonzó y le negó y todo eso, pero evidentemente luego se arrepintió. Pero él fue un testigo directo junto con los otros apóstoles. Y eso no le convertía en superior a otros, sino más bien tenía incluso mayor responsabilidad por haber sido llamado, elegido y luego enviado por el mismo Señor Jesús, como sabemos por los evangelios. Y eso, para Pedro, eso era ser un apóstol y no otra cosa. Por eso, esta manera en la que se autocalifica, ¿no? Yo soy uno más, un anciano también con vosotros. Y es preciosa esa humildad y cercanía con la que este gran siervo de Dios se manifiesta a las iglesias y a los pastores de las mismas, ¿no? Y hemos de dar gracias a Dios por siervos como Pedro, a pesar de los errores que tuvo, pero fue un hombre, evidentemente, un siervo de Dios, que el Señor le usó para establecer el fundamento de la Iglesia junto con los demás apóstoles. También Pedro, aquí en el verso 1, dice que espera ser participante de la gloria que se va a manifestar o será manifestada. Es una referencia a la gloria que tendremos cuando el Señor Jesús vuelva en su segunda venida, momento en el cual nuestra fe, que ahora está siendo probada como por fuego, pues a partir de ese día en que venga el Señor Jesús, nuestra fe va a ser revelada, revelada en alabanza, en gloria, y va a ser honrada, ¿no? Y además nos gozaremos con el Señor con gran alegría. Y todo eso lo ha dicho ya el apóstol Pedro a lo largo de esta carta, ¿no? Capítulo 1, capítulo 4, lo ha repetido. Es decir, nuestra fe va a ser manifestada en alabanza celestial, en gloria delante de Dios, es decir, va a ser ensalzada y va a ser honrada. Aunque ahora no lo sea, hermanos, aunque ahora no lo sea. Y entonces nos podremos gozar con el Señor con gran alegría. Estamos concluyendo, hermanos, este verso 1, que es precioso.
¿qué podríamos decir? Que somos siervos, siervos del Señor, siervos del cielo. Es un único y excelente privilegio por el cual no hemos de cansarnos de dar gracias al Señor siempre, ¿no? Y nos toca ser firmes y fieles hasta el final de nuestros días, como el apóstol Pedro lo fue. Y teniendo en cuenta además que en los padecimientos que pasamos aquí, que tenemos todos, el Señor nos va fortaleciendo y que estos padecimientos no son comparables a la gloria venidera que nos espera con el Señor por la eternidad. También la palabra nos lo dice, ¿no? Que estos padecimientos pues no son comparables. Por tanto, soportémoslos porque el Señor nos va a fortalecer para pasar por ellos. ¿Por qué? Porque el Señor es fiel. Él no es olvidadizo, no se va a contradecir con lo que nos ha prometido. Por tanto, en su momento, en el momento de Dios, disfrutaremos de su gloria, tal como nos ha prometido muchas veces, personalmente y también en su palabra. Y como el apóstol mismo esperaba, ¿no? Y nosotros tenemos la misma esperanza que tenía el apóstol Pedro, con quien disfrutaremos como compañeros en los cielos, y junto a nuestro amado Señor Jesús, quien es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Y es aquel también, hermanos, que nos consuela permanentemente con su palabra, nos instruye, nos ama, nos da luz por medio del Espíritu Santo. Y su palabra que nos guía, que es nuestra lámpara y lumbrera, ¿verdad? Bendiciones a cada uno. Que el Señor nos guarde y nos dé un buen tiempo de oración también en esta tarde. Un saludo cariñoso en cada familia. Conocemos tus caminos hoy, Señor. Hoy adoramos a un Dios que conocemos. Porque tú nos has pastoreado, Señor. Porque tú estás a nuestro lado. Tú cuidas de nosotros, Señor. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. En pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Dile: el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Dile al Señor: El Señor es mi pastor. En pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de
me falta